Sejam todos Bienvenidos bem-vindos. todos, queremos acogerlos con mucha alegría a todos los que se unen a nosotros en esta novena de Pentecostés, esa preparación para esta gran celebración en toda la iglesia, en que nosotros vamos a acoger juntos el Espíritu Santo para que pueda renovar nuestras vidas personalmente, pero también toda nuestra vida eclesial, toda nuestra vida misionaria en vista de la salvación del mundo. Hoy nosotros vamos a meditar el tema fe y conversión. Mi nombre es hermano Joan Gabriel y soy consagrado y seminarista de la comunidad y juntos vamos a poder meditar este tema hoy, fe y conversión. Vamos a desarrollar tres pequeños puntos. Primero, ¿qué es la fe? Segundo, ¿qué es la conversión? Y en tercero, ¿cuál es la relación entre fe y conversión con el Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo va a actuar sobre esas dos realidades en nuestras vidas? El primer punto, entonces, vamos a trabajar qué es la fe. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1814, nos da una definición muy precisa de la fe. La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado. Entonces, la fe es una virtud teologal. Ella fue infundida por Dios en el bautismo junto con la esperanza y la caridad. Es una virtud que actúa en la vida del alma, en la vida del bautizado, en vista no solamente de creer en Dios en el sentido de su existencia, sino de colocarse enteramente en relación personal y directa con Él. La gran pregunta o la gran situación de nuestras vidas y del mundo hoy no es solamente creer si Dios existe o no, sino qué hacer con relación a Dios, cómo colocarse delante de Él, delante de aquel que es más grande que usted, delante de aquel que tiene la excelencia y la grandiosidad, aquel que es el creador de nuestras vidas, cómo posicionarse en relación con Él. Entonces es importante, cuando nosotros intentamos definir, trabajar o ir en profundidad en lo que es la fe, también puedes decir que no es la fe, porque muchas veces nosotros escuchamos, por ejemplo, personas que se expresan diciendo, pero yo no siento la fe, o yo siento que mi fe es muy pequeña. Y en ese modo nuestro de expresarnos en el día a día, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Apoyamos la fe sobre nuestras emociones, apoyamos la fe sobre nuestra dimensión emocional y sentimental. Y esa fe sin raíces sólidas, sin raíces firmes, después no logra responder a los desafíos que son colocados en el día a día, en el estudio, en el trabajo, en la vida familiar. Si esa fe no encuentra raíces sólidas, firmes, bien profundas, ella después no logra responder a los desafíos que usted enfrentará. Si solamente tuviese como base los sentimientos y las emociones. Entonces, la medida de nuestra fe, guardemos eso hoy en esta novena, la medida de la fe no es el sentimiento, la medida de la fe es la firmeza, la confianza, la fidelidad. La fe se apoya sobre acciones. Nosotros vamos a ver también en el artículo 26 del Catecismo, dice, la fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. Entonces Dios tiene una actitud de revelarse. Nosotros vemos en toda la revelación divina, en la historia bíblica, en el recorrido de la historia de la humanidad. Dios se revela en la plenitud de los tiempos. Dios se encarna, se da enteramente al hombre. Entonces, ¿cómo es que usted va a responder a esa revelación? ¿Cómo usted va a responder a la salvación y al amor de Dios que fue dado a usted? Esa respuesta suya se llama fe, acogiendo la revelación de Dios y respondiendo a Él concretamente, con palabras, con acciones, con toda su vida y con todo su ser. Entonces la fe se va a relacionar directamente con la voluntad y con la libertad del hombre. Usted decide responder a Dios, usted decide relacionarse con Él, usted decide posicionarse de una forma personal delante de Él. Y esa es la acción y la actividad de la fe en su alma. Por eso es muy importante en ese punto que todos nosotros podamos hacer un examen de conciencia durante este tiempo de Pentecostés, un tiempo propicio en todos los temas que hemos ido trabajando en esta preparación profunda para acoger el Espíritu Santo.
Nosotros tenemos que meditar en este más o menos un año de pandemia. ¿Será que en muchos momentos de ese periodo yo viví como si Dios no existiera? ¿Será que en muchos momentos, incluso habiendo rezado, intercedido por otros, suplicado, pidiendo gracias especiales a Dios, será que inclusive habiendo doblado mis rodillas en momentos de oración, después en la vida cotidiana yo viví como si Dios no existiera, me desesperé como si Él no se importara con lo que yo vivo? ¿Será que en mi trabajo o en mi estudio, en mi vida familiar, o para aquellas personas que perdieron seres queridos, será que en aquel momento de dolor y sufrimiento usted cayó en la tentación de pensar que Dios no estaba ahí, que Él estaba ausente y que no se importaba con lo que usted estaba viviendo? Ahí hizo falta actividad de la fe. Cada vez que usted dobla las rodillas para rezar, después cuando usted se levanta y se dedica a sus actividades del día a día, aquel que usted encontró en la oración permanece con usted durante todo el día, durante todas sus actividades. Aquí, su vida espiritual y humana se encajan por la virtud de la fe, se integran. Porque yo creo que aquel que yo encuentro en la oración, también lo encuentro en el trabajo, en mi casa, en mi vida familiar y relacional. Yo creo que aquel a quien yo encontré en mi oración también me acompaña en mi vida de estudio, en mi vida intelectual, en todas las dimensiones de mi vida. Y así todas se integran y se unen a Dios. Esa es la actividad más profunda de la fe, que tiene las raíces más profundas, que está más integrada. Así nosotros no vemos nuestra vida de manera fragmentada y no tenemos la tentación de pensar que Dios participa de algunas cosas y le da la espalda a otras. Entonces pidámosle a Dios la gracia de renovar la fe y que renovando la fe usted pueda dar nuevas respuestas. Usted pueda dar a Dios una respuesta renovada, firme, llena de confianza y fidelidad. Usted debe y está invitado a decir con sus palabras en su oración personal, manifieste con sus palabras y diga: Señor, yo no solamente creo en tu existencia, yo confío en que estás conmigo, yo confío en que tú me conduces, yo confío en que te importas directamente con lo que sucede en mi vida, con mi familia. Yo creo y confío en que no te ausentas en ningún momento. Y así a través de tus palabras, a través de esa manifestación de confianza y fidelidad, te vas a dar cuenta de que la fe colocada en movimiento, la fe expresada, la fe vivida, se articula de una manera muy profunda en tu alma y en tu vida. Todo va ganando una nueva perspectiva, porque usted es capaz de percibir la acción de Dios. Él ya estaba ahí, pero ahora la virtud de la fe colocada en movimiento es capaz de hacerte percibir la vida y las realidades de otra manera. El Papa Benedicto XVI en el año 2012, en una catequesis del día 31 de octubre, él dijo: la fe es una respuesta con la que nosotros le acogemos como fundamento estable de nuestra vida. Es un don que transforma la existencia porque nos hace entrar en la misma visión de Jesús, quien actúa en nosotros y nos abre al amor de Dios y a los demás. La fe entonces, el Papa Benedicto confirma esa visión, es una respuesta del hombre que acoge a Dios y su revelación como fundamento estable, algo sólido, firme, sobre lo que se lanzan fundamentos, se construyen bases y con esas bases bien fundamentadas se es capaz de construir, edificar y dar respuestas coherentes a los desafíos que se presentan todos los días. El Papa Benedicto continúa en esa misma catequesis diciendo: el Catecismo de la Iglesia Católica sintetiza de modo claro así: creer es un acto eclesial, la fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe. Mucha atención a esos 4 verbos. La fe de la Iglesia, la fe de toda la Iglesia, en todos los lugares, en todos los tiempos, precede, engendra, conduce y alimenta nuestra fe.
La iglesia es la madre de todos los creyentes. Nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia por madre, decía San Cipriano. Por lo tanto, la fe nace en la iglesia, conduce a ella y vive en ella. Es muy importante que meditemos ese punto de la fe, porque la fe es una respuesta personal y al mismo tiempo un acto eclesial, porque usted recibe la fe de la iglesia. Usted no se dio a usted mismo el bautismo, usted recibió el bautismo. Entonces usted recibe toda la herencia de todos los que te presidieron en la fe. Y usted está invitado a desarrollar esa dimensión personal de protagonismo, de adherir al proyecto personal de Dios y al mismo tiempo estar en esa comunión con toda la iglesia, en ese acto eclesial de creer juntos. La cita bíblica de Mateos 16:15, Jesús le pregunta a sus discípulos y apóstoles: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Así como San Pedro, nosotros somos llamados, provocados por Jesús, a decir, cuando Él nos pregunte: ¿quién dicen que soy yo? Usted está llamado hoy a dar su respuesta, a colocar su fe en acción, en movimiento. El segundo punto, nosotros vamos a meditar sobre lo que es la conversión. Para meditar sobre ese punto, cuán profunda es la realidad de la conversión, que muchas veces nosotros la entendemos de una forma distorcida. Es tan mal comprendida que a veces creamos ante una aversión a la conversión, como si fuera una idea moralizante, como si fuera algo políticamente correcto. Y el cardenal Cantalamessa, que es uno de los predicadores del Papa en la Curia Romana, en este año 2021, así como en muchos años antes, él hizo las tradicionales predicaciones de la Cuaresma, y yo busqué las predicaciones del cardenal Cantalamessa y él hace una meditación muy profunda sobre la conversión. Él dice que en el Nuevo Testamento se habla de 3 momentos o contextos claves diferentes en los que se habla de conversión. Cuando juntamos esos 3 momentos, nosotros tenemos una idea completa y profunda de lo que significa entonces esa metanoia del Evangelio. ¿Qué significa esa mudanza de mentalidad? Entonces, él va a desarrollar esos 3 momentos que encontramos ese contexto, ese llamado a la conversión. El primer contexto de la conversión lo encontramos en Marcos 1:15. Jesús está en el inicio de su misterio y dice así: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. Y aquí el cardenal va a diferenciar lo que significa conversión antes de Jesús y lo que significa conversión en la boca de Jesús. A partir de Jesús, ¿qué es lo que significa la conversión? Antes de Jesús, en el contexto bíblico de la antigua alianza, convertirse significaba volver atrás. Indicaba el acto de alguien que en un cierto momento de la vida se da cuenta que está fuera del camino y necesita volver atrás. En ese caso, parece que era una cuestión fundamentalmente moral, que sugiere la idea de algo doloroso, difícil, pesado de realizarse. Solo que sucede que la persona debería volver a la observancia de la ley, a lo estricto de la ley. Por eso la idea de algo doloroso, difícil, pesado. Solo que ahora, en los labios de Jesús, ese significado y esa invitación a la conversión cambia, adquiere otro significado. Convertir ya no significa volver atrás solamente, a la antigua alianza o a la observancia de la ley, sino que significa más bien dar un salto adelante, y ahora también significa entrar en la propuesta del reino, dar un salto en la fe, entrar en el reino con todo lo que usted es, toda su vida, sus acciones, pensamientos, ideas, todo debe entrar en el reino, en esa propuesta del reino de Dios. Y a partir de ahí, usted es llamado a cambiar no solo algunos comportamientos, sino a cambiar el modo profundo de concebir su relación con Dios. Ahora se trata de pasar de una idea de Dios que simplemente pedía, ordenaba, amenazaba,
para entrar en una nueva relación con Dios, en la que usted es capaz de percibir que Él viene con las manos llenas de bondad y gratitud, con las manos llenas de gratitud a tu encuentro. Entonces solo tienes que aferrarte a la salvación que ha llegado gratuitamente de Dios. Él vino a tu encuentro, se encarnó, murió y resucitó para darte una vida nueva. Y ahora solamente tienes que acogerla. Vas a entrar en la propuesta del reino. Se va a comprometer en el anuncio del Evangelio. Toda tu vida se va a configurar a Cristo. Cristo va a ser el gran modelo. Tu vida ahora va a ser inspirada y conducida a la santidad en el modelo de Cristo. No se trata simplemente de cumplir y observar, sino de vivir en plena unión con Cristo, acogiendo su amor y su salvación que nos fueron dados gratuitamente. Entonces, esa es la primera conversión. El segundo contexto de la conversión, nosotros lo encontramos en Mateos, capítulo 18, del 1 al 4. Jesús va a exhortar ahora a un pequeño grupo, el primer grupo del anuncio del reino, que era la primera invitación que Jesús hacía a todos los que lo escuchaban. Ese segundo momento de Mateo 18 es un grupo mucho más pequeño, otro momento de la conversión. En esa parte vamos a ver Mateo 18 del 1 al 4. En esa ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Entonces Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: en verdad les digo, si no se convierten y se hacen como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No entraréis en el reino de los cielos. Esa segunda conversión es para aquellos que ya habían acogido el reino, que ya habían adherido a la propuesta. Solo que lo que acontece con ellos es que poco a poco en sus vidas Jesús salió del centro y el propio yo entró en el centro. Y aquí el cardenal hace una meditación sobre lo que sucedió con los apóstoles. Ellos colocaron la preocupación en sí mismos en el lugar del reino. Y así cada uno tenía una manera diferente de aspirar a ser el más importante. Pedro podía decir que había sido el primero, que recibió la promesa del primado. Judas podía pensar en la administración y organización de los bienes. Mateo podía decir que había dejado más que los demás porque era el recaudador de impuestos, tenía bienes, dinero. Andrés había sido el primero en seguirlo. Santiago y Juan habían estado con él en el Tabor, y así cada uno tenía motivos para sentirse superior, para vanagloriarse. Los frutos de esta situación son evidentes: rivalidades, sospechas, comparaciones, frustraciones. La relación entre los apóstoles, entre los discípulos, se fragmentó porque poco a poco ellos dejaron de mirar a Jesús para la propuesta del reino y se centralizaron en sí mismos. Esa también es nuestra conversión. Después de que hicimos un camino personal con Dios, un encuentro personal con Dios, después de que asumimos responsabilidades en la iglesia, en la pastoral, de que desarrollamos diferentes actividades, nos damos cuenta de que estamos preocupados con nuestro propio ego. Poco a poco vamos quitando a Jesús del centro de nuestra vida. Entonces necesitamos regresar al corazón de crianza, de niños, regresar al primer momento en que Jesús nos bastaba, que era solo Él suficiente, que nosotros éramos capaces de decir como Santa Teresa de Ávila: solo Dios basta. Tenemos que quitar el ego del centro y colocar de vuelta a Jesús, colocar de vuelta la intención de donarnos gratuitamente sin esperar nada de lo que nada. No se trata entonces de abandonar las responsabilidades, de descartar el camino ministerial de servicio a la iglesia. No es abandonarlo y descartarlo, es vivirlo de una manera convertida, gratuita, desinteresada. Yo vivo, soy responsable, ejerzo el encargo que me confiaron por causa del reino, por causa de Jesús, no por causa de mí.
Aquí está esa segunda conversión, esa etapa bien diferente, un contexto bien diferente del primero. Por fin, el contexto de conversión, un poco más exigente. El cardenal Cantalamessa nos dice que nosotros podemos encontrarlo en el Apocalipsis, en las cartas a las 7 iglesias que están en el Apocalipsis. Y dentro de esas 7 cartas, la que más nos hace reflexionar sobre cuán dura y dramática es la conversión es la carta dirigida a la iglesia de la Odisea. Está en Apocalipsis 3:15. Conozco tus obras, no eres frío ni caliente, eres tibio, ni frío ni caliente. Estoy para vomitarte de mi boca. Vigila y arrepiéntete. Y aquí nosotros encontramos en otro contexto esa exhortación a la conversión, ese llamado. Y aquí el cardenal Cantalamessa dice que en ese contexto del Apocalipsis, en la carta a la iglesia de la Odisea, nosotros encontramos la conversión de la mediocridad y de la tibieza. La primera conversión, entrar en la causa del reino, donar la vida. La segunda conversión, quitar nuestro ego del centro y recolocar a Jesús en el centro. Volver a colocar la preocupación por el reino, por la evangelización de forma gratuita y desinteresada. Colocar todo eso en el centro de nuestras vidas. Tercera conversión, convertirnos de la mediocridad y de la tibieza. Y el cardenal nos dice con un ejemplo claro de la primera conversión, de la vida desordenada del pecado. Para la gracia de Dios, tenemos por ejemplo San Agustín, esa conversión radical, la primera conversión. Y una santa que nos ayuda a comprender ese tercer contexto de conversión, de la tibieza, es Santa Teresa de Ávila. Ella nos ayuda a iluminar ese otro contexto de conversión, salir del relajamiento de la vida y de la tibieza para el fervor. Así Santa Teresa de Ávila en sus escritos dice: yo caía y me levantaba, pero me levantaba tan mal que volvía a caer. Ella dice: yo caía y me levantaba, pero me levantaba tan mal que volvía a caer. Estaba tan por debajo en relación a la perfección que casi no me daba cuenta de los pecados veniales y no temía a los mortales como debería, pues no huía de sus peligros. Puedo decir que mi vida era de las más penosas que se puedan imaginar, pues vean cómo ella es dramática para relatar su experiencia. Pues yo no me deleitaba ni con Dios, ni me sentía contenta con el mundo. Permanecía entre Dios y el mundo. No me deleitaba con Dios, ni me sentía contenta con el mundo. Cuando estaba en los pasatiempos mundanos, el pensamiento de aquello que yo le debía a Dios me hacía repudiarlos. Pero cuando estaba con Dios, siempre me venían distracciones de los afectos del mundo. Entonces Teresa dice: en cuanto estaba con pasatiempos mundanos, mis pensamientos regresaban para aquello que yo le debía a Dios, pero cuando estaba con Dios, mis pensamientos se distraían con los afectos del mundo. Y aquí, ese paso dramático y exigente también nosotros lo vamos a vivir. Si no es hoy, en algún momento lo vamos a vivir. Entonces ahora yo quiero provocar a cada uno de ustedes que se une a nuestra novena. ¿Cuál es la etapa de conversión que usted vive hoy? El cardenal Cantalamessa, a partir de esa meditación, de esos 3 contextos, él dice: existe una conversión para cada etapa de la vida. Usted no vive todo de una vez con la misma intensidad, pero lo más importante es usted saber nombrar cuál es la etapa que usted vive hoy. ¿Cuál es la etapa que hoy está conduciéndote hoy? La primera conversión de cambiar de página, entrar en la propuesta de la palabra de Dios, del reino, dar todo. O la segunda conversión de regresar al corazón de niño, cuando Dios era el centro, cuando Él era suficiente y que las preocupaciones consigo mismo no consumían tus fuerzas y tus energías. O la tercera conversión,
renunciar a la tibieza y a la mediocridad y asumir de nuevo una decisión fervorosa por Cristo, una respuesta osada, firme, llena de motivación y de entusiasmo. Hoy usted es llamado a dar esa respuesta. ¿Cuál es la etapa de conversión que usted vive hoy? Y así vamos caminando para la conclusión, el tercer punto. ¿Cuál es la relación entre el Espíritu Santo con la fe y la conversión? El Catecismo de la Iglesia, en el número 1098 nos dice, la gracia del Espíritu Santo tiende a suscitar la fe, la conversión del corazón y la adhesión a la voluntad del Padre. El Espíritu Santo en nosotros tiende a suscitar la fe, la conversión del corazón y la adhesión a la voluntad del Padre. El trabajo incesante de Él es suscitar, pero le corresponde a usted colocar su voluntad en movimiento para adherir, para decidirse por Dios, para organizar su vida, para consumir sus fuerzas por el proyecto de salvación de Él. El cardenal Cantalamessa cita a un padre de la iglesia llamado Macario Egipcio, que nos da una linda imagen, una analogía de cómo comprender esa relación del Espíritu Santo en nuestra vida cotidiana encarnada. Ese padre de la iglesia, Macario, dice así: una vida cristiana llena de esfuerzos ascéticos y mortificación, pero sin el toque vivificante del Espíritu, se parecería a una misa en la que se leyeran muchas lecturas, se realizaran todos los ritos, se trajeran muchas ofrendas, pero en la que no tuviera lugar la consagración de especies por parte del sacerdote. Todo seguiría siendo lo que era antes, pan y vino. Voy a repetir porque es muy bonita, muy bella esa imagen que nos ayuda a comprender profundamente la relación de nuestros esfuerzos personales con la acción del Espíritu Santo. No se trata de dejar esa responsabilidad solo al Espíritu Santo y tampoco de confiarse solamente en las propias fuerzas, pero como es exigente la integración, la acogida, el trabajo de reciprocidad todos los días entre nuestros esfuerzos y el trabajo del Espíritu Santo. Macario dice así: una vida cristiana llena de esfuerzos ascéticos y mortificación, o sea, usted que se esfuerza para adherir, que ayuna, que se mortifica, que hace tantas renuncias todos los días en su vida familiar, cristiana, vocacional. Si usted hace todos los esfuerzos sin el toque vivificante del Espíritu, sería como una misa en la que se leyeran muchas lecturas, se realizaran todos los ritos y se trajeran muchas ofrendas, pero en esa misa no sucede la consagración por parte del sacerdote. Y aunque se haya hecho todo eso, el pan y el vino permanecen apenas pan y vino. Entonces, hoy todos nosotros juntos, como iglesia, en un acto eclesial y personal, somos llamados a esa vida de fe, pero cada vez más renovada, más profunda, más sólida. Somos llamados hoy a responder a Dios y a comprometernos en la conversión que es provocada por la palabra de Dios, pero no solos. Somos llamados a vivir la vida de la fe y de la conversión en la abertura al Espíritu Santo, acogiendo su acción en nuestras almas y en la unión con Él. Y Él llevará a perfección la obra de santificación que ya comenzó en su alma. Somos invitados entonces a unir nuestros esfuerzos a la acción del Espíritu. Yo creo, pero no solo creo, yo quiero relacionarme con Dios. Quiero estar en la vida íntima de la Trinidad. Y no solo creo y quiero relacionarme con Dios profundamente y de forma viva, con toda la Trinidad. Quiero configurarme, quiero ser parecido, quiero conformarme a Cristo y creyendo, relacionándome, convirtiéndome. Permito que el Espíritu actúe en mí y me transforme de dentro para afuera, y mi testimonio es capaz de alcanzar y pastorear también otras personas para que con nosotros se vuelvan evangelizadores, cristianos comprometidos con la palabra de Dios y con la evangelización y la construcción del reino. Y para que podamos concluir esta formación, esta meditación,
Queremos invitar al hermano Juan Pablo, que nos va a dar un lindo testimonio de cómo el Espíritu Santo actuó en su vida, de cómo él fue conducido en su vida de fe, de conversión, y también cómo hoy él puede testificar en su vida esa acción del Espíritu. Olá, queridos irmãos e Hola, queridos irmãs. hermanos y Me hermanas. chamo irmão João Me Paulo, tenho llamo hermano 27 Juan Pablo y anos. tengo 27 Sou años. seminarista da Soy un comunidade Sementes do seminarista de la Verbo e comunidad Semillas atualmente del estou na Verbo y missão actualmente estoy en la aqui em Belém misión do en Pará, Belén de no norte do Pará, en el Brasil. norte de Brasil. Eu quero agradecer Quiero ao irmão João agradecer al Gabriel hermano Juan Gabriel por a profundidade do por la ensino profundidad de este e que me tema que me ajuda a ayudó poder a ser testemunhar testigo a de la experiência que mudou a experiencia que minha cambió mi vida há vida 11 anos hace atrás. 11 años. Falar do Espírito Hablar Santo del para Espíritu mim Santo para mí é es falar hablar de uma de una experiência experiencia tão muy profunda profunda que marcou para que sempre minha marcó vida. mi vida para siempre. Eu creio que Creo entre a que experiência de entre fé la experiencia de e a fe y la experiência de experiencia de conversão, conversión, existe uma hay una profunda profunda experiência com o experiencia Espírito del Espíritu Santo, uma Santo, experiência de una batismo, de experiencia de efusão, bautismo, que de marca a vida de efusión, qualquer que jovem. marca la vida de cualquier joven. Eu nasci Yo nací en numa una família de berço familia católico, católica apesar, y claro, a de todos pesar de os todos los fracassos, as fracasos, las tristezas, a tristezas, la solidão, soledad, os los medos, as miedos, las inseguranças que eu inseguridades encontrei que na minha encontré en história, mi historia, pelas por las experiências que também experiencias fiz, que pela ausência do meu pai, tuve por la ausencia de mi papá. eu creio que Pero eu yo pude creo que perceber siempre he as podido pegadas de percibir las Deus huellas de Dios por tantos en momentos muchos que marcaram a momentos minha que vida. marcaron mi vida. Eu queria começar Quería esse empezar testemunho, este vou poder testimonio contar um pouco sobre a minha y voy a experiência do poder batismo no Espírito contar Santo aos meus 15 anos de este idade. testimonio contando la experiencia que hice del Mas antes eu bautismo del Espíritu queria Santo cuando poder tenía 15 partilhar años. que, Pero yo también quería poder apesar compartir que a pesar de todos de os todos los fracassos que eu fracasos que encontrei na encontré minha en mi história, historia, quando criança, de quando niño, adolescente, adolescente, eu pude yo perceber também que Deus siempre pude estava ali. perceber que Dios estaba ahí. Nos momentos En los de momentos de peregrinação de Nossa peregrinación Senhora, na oração do a la terço, quando Virgen, criança, cuando rezaba el nos rosario, momentos com o Santíssimo en los momentos Sacramento con aos el 7 anos de Santísimo idade, ou até Sacramento cuando mesmo tenía cuidando dos 7 años, o pobres inclusive aos 8 cuidando a anos, o los qual fiz a pobres cuando experiência com os tenía 8 años, cuando vicentinos, hice né? experiencia con los Conferência de São vicentinos, Vicente de la Paulo, conferencia de San Vicente de Paul, eu percebi que Deus estava presente ali. podía sentir que Dios estaba allí Apesar presente, de a todas as pesar dores de todo el internas que dolor também interior vivi que como también criança, como viví como niño adolescente. y como adolescente. E eu creio, irmãos e irmãs, Creo que é uma que experiência, tocar a experiência do tocar la Espírito experiencia del Santo Espíritu Santo é dar es sentido a darle todas as sentido a coisas. todo. Como eu Como dizia, decía, entre a fé entre la fe e a y la conversão, conversión existe uma profunda hay experiência una com o Espírito Santo que experiencia marca profunda a con el vida de Espíritu qualquer Santo jovem, que marca la vida de ao cualquier ponto de joven hasta el punto transformá-lo de profundamente. transformarlo E foi profundamente. exatamente isso que eu Y fue vivi. exactamente eso que yo Eu lembro viví. até o dia de hoje, Yo me a acuerdo profunda experiência hasta hoy la que profunda eu vivi experiencia com que yo tuve Deus aos con 15 anos de Dios cuando idade que tenía 15 marcou a minha años, que vida. marcó mi vida. Eu lembro que foi num Recuerdo que fue retiro en un retiro de de jovens. jóvenes. Na época, eu era coroinha En ese também, momento aos yo meus 14 era anos de idade. acólito, E nós fomos monaguillo, convidados a fazer esse retiro. y nos E eu lembro invitaron como a hacer hoje ese nós retiro. estávamos Me acuerdo como hoy que estábamos reunidos em reunidos en oração, oración, umas 6 horas da más o menos tarde. 6 horas de la tarde, E ali nós fizemos um momento com a y cruz de hubo un Cristo. momento con la cruz de Eu Cristo. lembro até hoje. Hasta el día de hoy yo me Como se um acuerdo. filme Es como passasse na si minha se frente. proyectara una película delante de mí. E ao mesmo tempo Y que al esse mismo filme tiempo que esa passasse, película se passava na minha proyecta frente, delante de mí, eu era yo lavado pelo era sangue puro lavado que escorria do lado aberto de por la Cristo. sangre y por el agua que Foi um fluían retiro que del me costado mudou por abierto de completo. Cristo. Fue un retiro que me Me cambió mudou completamente. porque, Me cambió porque a apesar de pesar de todas todas as las experiências de experiencias de Deus que eu Dios que fiz na tuve en minha mi vida, vida quando criança ou quando como niño o adolescente, adolescente, eu a menudo vivi muitas vezes me afastado de encontraba Deus. lejos de Dios. É como Es se como eu si tivesse uma tuviera fé una sem fe sin raízes. raíces. É como Es se como si eu tocasse hubiera tocado a la superficialidade dentro do meu superficialidad dentro de mi coração corazón
por tantas vezes ser porque deixado tantas levar pelas veces me había agitações, a dejado llevar por agitação las do mar, agitaciones del do mar meu de mi pecado, pecado. e muitas Y vezes eu me muchas deparei veces como se me eu estivesse encontré vivendo como se Deus não existisse. viviendo como si Dios no existiera. E eu percebi Y que me ali di dentro do cuenta meu de eso coração, dentro de mi quando eu corazón fazia aquela cuando experiência dos meus estaba 15 anos, haciendo esa nesse experiencia a retiro, mis 15 años en ese retiro né, dos ministros servidores do altar, né, de como eu los falei, ministros y Torinho, servidores como você, del muita gente conhece, altar. eu Yo percebi me di cuenta que eu me encontrava como um que yo me jovem, um encontraba como un adolescente, joven, un adolescente cheio de lleno de mágoas, cheio de rencor, revoltas, de rebeldía, inseguro, cheio de inseguro, lleno de medos, miedo por tudo aquilo que eu tinha tocado um dia na minha por história. todo lo que yo había vivido en mi vida. Mas eu percebi Pero me di cuenta que depois que me después deixei transpassar de por que me dejé Deus, traspasar por tudo mudou. Dios, todo cambió. Eu me senti transformado no meu Sentí una interior de uma transformación en mi profundidade interior, que eu de não una sabia profundidad que yo explicar. no Eu lembro sabía que eu recebi explicar. os dons das Me lágrimas acuerdo lá que no yo Celestino, recibí el don de las porque lágrimas, eu sentia porque yo como se Deus sentí como si Dios lavasse estuviera a minha lavando alma mi por alma inteiro. totalmente. É como se Fue eu como pudesse, é como si se eu yo redescobrisse redescubriera uma sede muito profunda que me una habitava sed no muy coração. profunda que habitaba en mi corazón. Eu lembro que eu dizia palavras de Recuerdo que amor a dije Deus e palabras de dizia, amor Deus, a eu te Dios y le amo, decía, tu és o Señor, meu yo único te amo, Pai, tú eres mi tu és único aquele que eu desejo Padre, tú eres seguir. el que yo quiero seguir. Foi realmente Fue uma realmente una explosão, uma infusão explosión, de amor una que eu recebi do meu infusión de Pai amor que recibí del e uma Padre efusão de y una alegria infusión de que marcou a alegría minha vida que inteira. marcó mi vida entera. E eu creio Y que creo que eu posso dizer que puedo uma experiência decir com o que una Espírito experiencia con Santo, el Espíritu ela marca Santo um antes marca e um un depois na antes y vida un de um después en la jovem. vida de un E joven. como eu Y dizia, né, como yo existem dije, antes que muitas ese vezes antes eu me vi confundido, en donde yo me revoltado, encontraba perdido, muchas sem veces sentido. confundido, enojado, Apesar de todas perdido as sin minhas experiências sentido, que eu a fiz pesar de com todas mis Deus, experiencias que había hecho con Dios. mas eu Pero sabia yo que eu sabía que precisava necesitaba de uma una experiência experiencia mais mucho forte más que mudaria fuerte e que daria sentido cambiaría y a que todas as daría outras sentido a experiências de todas las fracasso. E foi experiencias então de fracaso que yo había que eu tenido. fiz essa experiência Entonces, aos meus yo hice esa 15 anos de experiencia idade, con 15 em julho años, de 2010, en e mudou junio para sempre a de minha vida. 2010, y eso cambió mi vida para siempre. Uma sede, Una sed, uma una decisão no meu decisión dentro interior de de querer mí seguir de Jesus. querer seguir Até hoje eu a saí daquele Jesús. retiro Yo me renovado. acuerdo que Parece que salí de ese tudo retiro era novo. renovado. Parece que Eu veía queria todo anunciar lindo. a todos que eu tinha Quería encontrado anunciar a Jesus. todos que había encontrado a Jesús. Eu posso dizer aqui que foi como Puedo São decir que fue Paulo. como San Pablo. Ele viu Él Jesus vio ali ressuscitado. a Jesús resucitado, Ele encontrou o sentido para a encontró el vida sentido dele. de su vida E eu também y yo encontrei. también lo encontré. Foi uma Fue una experiência de fé, experiencia de irmãos. Eu acho fe, que hermanos, que minha experiência com o Espírito mi Santo é o experiencia que con el marca a minha Espíritu experiência de Santo fé. fue lo que marcó mi experiencia de E eu fe. até estava aqui rezando, Yo porque eu dizia, meu estaba Deus, eu ao rezando longo desses 11 anos porque yo dije, de Dios mío, conversão durante esos profunda, 11 años de conversión eu fiz muitas profunda, experiências yo com o hice Espírito muchas Santo. experiencias con el Espíritu Santo. E nesse ano de Y en, 2010, en ese año 2010, eu estou falando a cada um de vocês, eu fiz uma yo experiência les que cuento mudou minha que vida hice totalmente. una experiencia que cambió mi Algo vida que eu não tinha totalmente. conhecido, Solo que aquele que tinha mudado a minha vida. yo no había Vocês vão entender conocido a aquel que había cambiado mi porque vida. 2010, em julho de 2010 fiz Ustedes esse van a retiro, entender que en julio de depois a 2010 yo hice comunidade ese Semilla do Verbo chegou retiro. aqui em Belém em Después la 2010, comunidad Semillas del Verbo estava llegó prestes a aquí en completar Belén en el 16 anos, 2010. Yo tenía casi e 16 años foi o local onde, y el para que vocês lugar, imaginem, eu tinha acabado de sair de um yo retiro, había acabado de salir de un depois retiro eu fui levado à y igreja de después Damasco, me em São llevaron a la Paulo, iglesia de e assim que Damasco como a eu San vejo a Pablo. minha Es história de así como vida, yo veo e aqui fui la historia de mi curado, e vida aqui y fui fui en ese lugar salvo, e aqui sanado y fui, salvado. foi aqui na comunidade que eu pude Fue en la entender a minha comunidad que yo pude história, entender mi repassar historia, pela que minha pude história, revisar mi poder dar historia y sentido darle a ela. sentido. Foi Fue aquí, nessa pequena en esta comunidade de pequeña comunidad de Damasco, Damasco, onde eu fui donde me acolhido. E por que eu acogieron. estou falando da Pero porque comunidade yo da estoy igreja? hablando de la comunidad y de la Porque eu creio iglesia, que quando nós porque yo creo fazemos que uma cuando experiência com nosotros Deus hacemos forte una que muda a nossa experiencia vida, muy fuerte con Dios que cambia nuestra vida, é preciso se deixar es conduzir. necesario dejarse conducir. É como se você vai precisar de acompanhadores que Es te como si, ajudem a entender a tua si vida e a tua necesitaras história. ahora acompañadores para que te ayuden a Se entender sem a tu vida y igreja tu você não vai historia. conseguir Es entender, como você que não vai sin la conseguir iglesia no entender, vas a porque é na poder igreja que entender, nós porque es en la conhecemos mais o iglesia donde chamado nosotros profundo
conocemos nuestro llamado más profundo, nuestro ministerio, la profecía que nosotros traemos. Y esa es exactamente la experiencia que yo tuve. Después de ese retiro, conocí a la comunidad Semillas del Verbo, donde también viví una gran experiencia de cura. Pero me gustaría contarles una tercera experiencia, porque yo creo que la experiencia del bautismo Espíritu Santo en mi vida se puede resumir en 3 experiencias. 15 años ese retiro, el encuentro con la comunidad Semillas del Verbo, algunos meses después, porque llegaron en septiembre del 2010, y una experiencia muy fuerte que tuve en 2011. Creo que fue realmente una gran efusión del Espíritu Santo. Recuerdo que estábamos reunidos, yo había acabado de entrar en el ministerio de música de la parroquia, y en un momento de ensayo estábamos cantando. Era un ministerio que estaba conectado con la renovación carismática, y uno de los líderes preguntó: ¿quién quiere hacer la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo? Yo me acuerdo que yo no conocía esa experiencia en profundidad y dije que yo quería hacer esa experiencia, porque me acuerdo que cuando yo salí del retiro de Monaguillos en 2010, era muy fuerte la sed de Dios que yo tenía. Me acuerdo que yo devoraba la palabra de Dios. Tenía un deseo de evangelizar, un deseo de santidad, un deseo de consagrar mi vida totalmente a Dios. Solo que en ese momento de ensayo, yo me di cuenta que era el Espíritu Santo que me había hecho pasar esa experiencia del año anterior. Y ellos pusieron las manos encima de nosotros, y yo me acuerdo como hoy. Fue como si una suave brisa que posaba sobre mí, y también había otros jóvenes. Y yo empecé a rezar en lenguas, y también empecé a llorar, porque es como si yo dijera: Dios mío, todo lo que yo estoy viviendo es el Espíritu Santo que está dándome la gracia de vivirlo. Desde ese día yo pude comprender que solo el Espíritu Santo es capaz de transformar la vida de un joven. Solo el Espíritu Santo es capaz de hacernos reconocer a Cristo resucitado. Y hay una palabra en Juan 14 que resume esas 3 etapas: para que el mundo sepa que amo el Padre. Una palabra que guardaré para siempre y que resume mi misterio. Porque fue a partir de todas las etapas que yo estuve viviendo de efusión con el Espíritu Santo. Y me acuerdo que fue justamente ahí que yo percibí que la experiencia de la fusión con el Espíritu Santo existe un antes y un después. El después fue una conversión profunda que yo viví en mi alma. El después fue un cambio de mentalidad, como dijo Juan Gabriel. La fuerza de la fe, el deseo de seguir a Jesús, el reconocimiento de la paternidad de Dios, el deseo de una vida radical, la aceptación de entrar en el plan de Dios, y todo se transformó. Era algo muy fuerte. En esas 3 etapas yo me di cuenta que el Espíritu Santo es capaz de cambiarlo todo. Recuerdo que cuando salí del retiro, pero también cuando salí de esa experiencia de fusión en el ensayo, Dios mío, era una llama tan fuerte en mi corazón, tan fuerte en mi corazón, que quería decirle a todo el mundo que amaba a Cristo. Quería que todo el mundo supiera que yo había encontrado al que había cambiado mi vida. Me acuerdo que cuando yo llegué a mi casa después del retiro, le dije a mi mamá: mami, encontré a Jesús, el que va a cambiar nuestras vidas, el que va a cambiar la vida de nuestra familia. Y creo que fue eso. La experiencia de la efusión no fue solo para mí, sino también para mi familia. Hoy mi mamá es ministra de la Eucaristía, canta en la iglesia, hizo un proceso de conversión. Mi hermano también. Ahora está empezando a tener una experiencia fuerte con Dios. Se está preparando para el sacramento del matrimonio.
Toda mi familia se está transformando. Porque cuando tienes una experiencia con Dios, Él no te quiere solo a ti, Él quiere tu casa. Quiere tocar el corazón de tu mamá, de tu papá. Yo tuve la experiencia de reencontrar a mi papá. Tuve la experiencia de poder vivir un proceso de reconciliación muy profundo con Él. Hoy también mi papá hace una experiencia muy bonita con Dios. Entonces yo creo, hermanos y hermanas, que esta experiencia del bautismo cambia la vida. Y no solo nuestra vida, sino la vida de miles de personas. Hoy el Señor me llama a aguas mucho más profundas después de esta experiencia de la efusión. Tantos jóvenes convertidos, tantas almas que han sido salvadas, porque es una corriente de gracia. Una experiencia que yo viví hace 11 años ya llegó a miles de personas en el mundo. Y si usted también en esta novena acepta vivir esa experiencia, el Espíritu Santo podrá cambiar tu vida interior y toda tu vida, así como cambió la mía, porque después yo fui llamada por Dios a ser sacerdote, fui llamada por Dios a ser consagrado y soy muy feliz. Por eso me llamo hermano Juan Pablo, porque tuve la experiencia de recostar sobre el pecho de Cristo y luego ser como Pablo, para proclamar a todas las naciones que hay un Dios que puede cambiar nuestras vidas. Y para terminar, para no alargarme mucho, creo que lo que marca mi experiencia con el Espíritu Santo es la fe. Por eso que recibí de Dios la vigilia llama viva de la fe que tenemos todos los sábados, porque yo me di cuenta de que hacer una experiencia con el Espíritu Santo puede convertirnos en una llama viva de la fe, una llama viva de fe capaz de extenderse por el mundo, haciendo que miles de jóvenes se encuentren con Cristo. Entonces, Dios los bendiga. Muchas gracias por este momento juntos y que realmente nos dejemos tocar, nos dejemos traspasar por aquel que es el Señor de nuestras vidas, que el Espíritu Santo descienda sobre todos nosotros y que seamos renovados por Él. Muchas gracias, hermano Juan Pablo, por su hermoso testimonio, nuestro hermano de comunidad. Y ahora todos juntos vamos a rezar la novena de Pentecostés de este día. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós teus feitos proclamais, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador,
nós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Intención general del Santo Padre. Pedimos que Dios Detenga esta pandemia, que paren también las otras pandemias tan malas, la del hambre, la de la guerra, la de los niños sin derecho a la educación. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Intenciones de la comunidad Semillas del Verbo. Suplicamos un nuevo Pentecostés para la Iglesia y para el mundo actual. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para que Seamos renovados personalmente por la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para que el Espíritu Santo nos haga más contemplativos y misioneros, carismáticos y espirituales, hombres y mujeres santos. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Que el Espíritu Santo, a través de este nuevo Pentecostés, sea la fuerza y el consuelo de los que sufren y alivie a los enfermos, principalmente a los afectados por la pandemia. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Para que el Espíritu de Pentecostés renueve en nosotros cada uno de sus dones y carismas, que sea derramada sobre la comunidad de vida y alianza una nueva fuerza de creatividad en el carisma fundador, para renovar los ministerios, carismas específicos y servicios en la Iglesia. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Por las vocaciones clericales y consagradas, por las familias, por los esposos y por los célibes. Recemos. Eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Por la unidad entre nosotros. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Por todas las misiones de la comunidad. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Por los compañeros del año sabático, para que el fuego del Espíritu Santo renueve la obra de Dios. Recemos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Queremos invitarlo ahora a rezar una decena con nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Nuestra Señora Madre del Verbo, ruega por nosotros. Nuestra Señora Esposa del Espíritu Santo, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Nuestros ángeles de la guarda, protéjanos. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, defiéndanos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.